La primera vez que escuché la historia, era un murmullo en una cinta vieja. La voz grave de un locutor de radio que ya no está vivo. Orlando, 1985. Dos niñas desaparecen entre la multitud. No déjame. Cambio de canción, pero esa pausa dejó algo suspendido en el aire, como un hilo que no sabía si debía tirar o dejarlo en paz. Eran gemelas. Clara y Lucía tenían 9 años. Llevaban vestidos idénticos, con pequeños estampados de flores rojas y lazos en el cabello que brillaban bajo el sol de Florida. La última imagen confirmada de ellas está en una foto Polaroid, tomada por un turista alemán, ambas sonriendo con una paleta de colores en las manos, justo delante del castillo de Cenicienta. Hay globos flotando detrás y cientos de personas pasando sin prestar atención. Lo extraño no es que desaparecieran, aunque eso ya sería suficiente, sino como el reloj del parque marcaba las 16:03 cuando la madre, Ana Morales, las vio correr hacia la entrada de una atracción. 3 minutos después, la multitud se abrió como si algo invisible la atravesara, y en el hueco, nada. Las gemelas ya no estaban. Los guardias cerraron accesos. Se anunciaron sus nombres por altavoces. Clara y Lucía Morales. Por favor, diríjanse al punto de información. Pero no hubo respuesta. Durante horas, el parque entero se convirtió en una búsqueda febril. Baños, sótanos de mantenimiento, depósitos de utilería. No había rastro en el informe policial de aquella noche. Un documento de 14 páginas, amarillentas, que encontré décadas después. Está escrito con una precisión casi clínica: hora, temperatura, posición de cada testigo. Pero entre las frases, como costuras mal hechas, hay huecos. Personas que supuestamente estaban allí pero no fueron entrevistadas, cámaras que no funcionaban ese día, una puerta de servicio que aparecía cerrada en unos testimonios y abierta en otros. Ana, la madre, se quedó a vivir en Orlando durante 2 años después, sin aceptar que se habían ido. Trabajó como camarera en un restaurante cercano a la entrada del parque. Decía que, algunas noches, veía en la acera frente a la ventana 2 siluetas pequeñas detenerse, como para mirarla, antes de desaparecer entre el tráfico. Nunca las alcanzaba, lo que hace que esta historia se haya convertido en un susurro persistente, es que, durante mucho tiempo, nadie volvió a hablar de ella de forma oficial. Los periódicos publicaron un par de artículos los primeros días, luego silencio absoluto. La compañía del parque emitió un comunicado breve: no hay evidencia de un incidente de seguridad dentro de nuestras instalaciones. Y sin embargo, los archivos de la policía local muestran una actividad inusual: informes sellados, llamadas nocturnas a números que ya no existen, solicitudes internas para retener material audiovisual. Hay un fragmento de metraje que se menciona repetidamente en las notas internas: una cinta VHS etiquetada Main Street East, 16 o'clock hours. No aparece en la evidencia oficial. Un guardia retirado, que me pidió no revelar su nombre, aseguró haberla visto. Según él, mostraba a las gemelas caminando tomadas de la mano, girando hacia un pasillo de servicio. Luego, una figura alta, vestida con una botarga de personaje, la sigue. La cinta se corta. Ahí, 28 años más tarde, una caja sin remitente llegó a la redacción del periódico local. Dentro había una copia oxidada de esa cinta, y junto a ella, un llavero metálico con el logo antiguo del parque y 2 iniciales, grabadas a mano: Anse y Elian. Esa fue la primera vez que algo nuevo apareció desde 1985. La noticia no llegó a la televisión nacional. Apenas un breve artículo en la página 5 del periódico, sin foto, pero para Hannah, que aún vivía sola en una pequeña casa de las afueras, fue suficiente para reabrir una herida que nunca cerró. La última vez que hablé con ella, me dijo que había soñado con las niñas la noche anterior. En el sueño, estaban sentadas en un banco de madera,
idénticas a como eran en la foto de Polaroid, salvo por algo que no pudo describir. Era como si sus caras estuvieran hechas de la memoria de otra persona, me dijo. Y luego, bajando la voz, no sé si eran felices de verme. No hay un final claro para esta parte, no. Todavía, solo ese banco vacío en su sueño. Ese parque que sigue abierto cada mañana. Esa cinta que nadie sabe cómo llegó hasta el periódico, pero si uno escucha con atención en los pausas, entre los ruidos de la ciudad, parece que hay una canción lejana, la misma que sonaba por los altavoces del parque en 1985. Y en ese eco, si te quedas el tiempo suficiente, podrías jurar que escuchas dos risas infantiles mezclándose con la música, y luego desvaneciéndose, como si nunca hubieran estado allí. La ciudad de Orlando, en 1985, no era la que conocemos ahora, más allá de los hoteles y de la autopista que llevaba al parque. Había tramos de terreno sin construir, canales de agua oscura y almacenes olvidados con letreros oxidados. Las calles secundarias eran tan silenciosas que podías escuchar el zumbido de un poste eléctrico a media cuadra de distancia. Ana comenzó a caminar esas calles en las noches en que el insomnio le ganaba. Llevaba una linterna pequeña y a veces un cassette portátil con la voz de sus hijas grabada en cumpleaños pasados. Decía que ese sonido la mantenía acompañada. Fue en una de esas caminatas, a finales de septiembre del 86, cuando vio por primera vez la verja verde. Era alta, con la pintura desconchada, y detrás había un sendero de cemento que se perdía entre árboles retorcidos. Un letrero metálico colgaba torcido: "An área de mantenimiento, acceso restringido". Ana se detuvo, y por un momento creyó escuchar pasos pequeños, rápidos, como si alguien se alejara por el sendero. No entró. No hice, pero la verja quedó grabada en su memoria. En 1987, un empleado del parque, Enrique Soto, se mudó a la misma calle que Ana. Él trabajaba en mantenimiento y conocía los pasillos y túneles subterráneos mejor que nadie. Una noche, en el porche de su casa, Ana le preguntó si sabía algo sobre la verja verde. Enrique se quedó en silencio demasiado tiempo antes de responder. Por ahí. No deberías entrar. Está fuera de mapa. Ese término, fuera de mapa, no era casual. Dentro del parque había zonas que no aparecían en los planos para visitantes, ni en las guías internas. Algunas eran antiguas áreas de utilería, otras estructuras olvidadas de eventos que nunca se realizaron. Pero había un par de lugares que ni siquiera el personal más nuevo conocía. Enrique nunca dijo directamente que había tras la verja, pero dejó caer una frase: no todo lo que ves con disfraces son personas. Ana siguió su vida a medias. Trabajaba, pagaba cuentas, pero las paredes de su casa estaban cubiertas de recortes de periódico, dibujos de las niñas y fotocopias de informes policiales. En el salón, siempre encendido, un televisor reproducía en bucle grabaciones de noticieros viejos. En 1990, el parque renovó varias atracciones. Entre las estructuras demolidas estaba una caseta de utilería a menos de 200 metros de la verja verde. Durante la demolición, uno de los obreros encontró una caja de madera sellada con clavos viejos. Dentro había varios objetos empapados por la humedad: un zapato infantil del número 28, una pulsera de cuentas plásticas y una fotografía en blanco y negro borrosa. La imagen mostraba a dos niñas con vestidos claros, pero sus rostros parecían distorsionados, como si hubieran sido arrastrados por el agua. La caja desapareció antes de que pudiera ser entregada a la policía. El obrero que la encontró renunció esa misma semana y se mudó a otro estado. Los años siguieron pasando y la verja verde se oxidaba un poco más cada temporada, pero nadie la retiraba. Las ramas crecían alrededor como si quisieran ocultarla, y el sendero detrás se llenaba de hojas secas
En 2005, cuando se cumplían 20 años de la desaparición, un grupo de entusiastas de casos sin resolver organizó una vigilia frente al parque. Llevaron velas, carteles con las fotos de Clara y Lucía, y cintas amarillas. Ana no asistió. Dijo que no podía soportar ver sus caras impresas una vez más, como si fueran un recordatorio de algo que no estaba. Pero tampoco vivan un año después. Enrique murió. Entre sus pertenencias, su sobrino encontró una libreta negra con anotaciones en letra apretada. La mayoría eran listas de tareas y horarios de mantenimiento, pero en las últimas páginas había un mapa dibujado a mano. El trazo mostraba el parque y en un extremo, un círculo rojo alrededor de la verja verde. Encima, 2 palabras subrayadas 3 veces a no abrir la libreta. Llegó a Ana por medio del sobrino, que no quería conservarla. Ella la guardó sin mostrarla a nadie. Pero cuando en 2013 apareció la cinta VHS y el llavero con las iniciales de las niñas, Ana tomó una decisión. Ann volvería a esa verja, a las últimas entradas de su diario, escritas en una caligrafía temblorosa, describen cómo empezó a caminar de nuevo cerca del parque al caer la noche. Las luces lejanas se veían como estrellas artificiales en el horizonte. En una de esas noches, asegura que vio un globo rojo elevarse detrás de la verja, flotar unos segundos, y luego desinflarse en el aire. Nunca explicó cómo interpretó ese signo. Lo cierto es que, para entonces, el parque ya no era el mismo. La música había cambiado, las atracciones eran otras, pero el terreno recordaba. Y Ana también. En esa verja verde, oxidada y torcida, seguía allí, esperando a que alguien la cruzara. El verano de 2014 trajo lluvias persistentes a Orlando. Las aceras se cubrían de charcos oscuros que reflejaban carteles publicitarios y las luces de los semáforos. El agua corría lenta por las calles, arrastrando hojas y restos de papel que se pegaban a las alcantarillas. Ana no salía de casa desde hacía semanas. Pasaba las noches en el sillón, con la libreta negra de Enrique sobre las rodillas, repasando una y otra vez el mapa dibujado a mano. Ann, ese mismo verano, Ann, periodista local, Marcos Herrera, decidió escribir un artículo sobre los casos olvidados de la ciudad. Tenía 33 años, pero recordaba vagamente el revuelo mediático de 1985. Su madre había trabajado en una tienda de recuerdos a las afueras del parque, y él había crecido escuchando fragmentos de conversaciones sobre las gemelas. Mientras los adultos bajaban la voz, San Marcos era meticuloso. Pasó semanas en la hemeroteca revisando microfilms, anotando fechas y nombres que aparecían y desaparecían en las coberturas de prensa. Lo que más le llamó la atención no fueron las contradicciones en los testimonios, sino los silencios o los huecos de información que parecían haber sido borrados con cuidado. Un nombre aparecía repetidamente en documentos internos filtrados: Acceso M13. No había ninguna referencia pública a ese código. Decidió buscar a ex empleados de mantenimiento. La mayoría no quería hablar. Uno, sin embargo, aceptó un café. Era un hombre mayor, jubilado, con manos llenas de manchas. Diesel dijo que M13 era una sección del parque cerrada al público en los 70, usada como área de almacenamiento y, durante un breve tiempo, como zona de pruebas para atracciones que nunca se inauguraron. No hay nada ahí, dijo al principio. Entonces, ¿por qué la mantienen vallada y vigilada?, preguntó Marcos. El hombre no respondió. Solo deslizó un papel hacia ella, una lista amarillenta con nombres y fechas. Entre ellos, 2 entradas de julio de 1985, en Clara era y Lucía era. A Marcos sintió un escalofrío en esa noche. Buscó a Ana. No fue fácil convencerla de abrir la puerta. Ann tenía miedo de periodistas sensacionalistas y de curiosos
que buscaban material para foros de Internet. Pero cuando escuchó que Marcos conocía el término M13, su expresión cambió. Se sentaron en la cocina, iluminada por una sola pavera. El reloj de pared marcaba un tic-tac demasiado fuerte para la calma del lugar. Ana le habló de la verja verde, del globo rojo y de la caja desaparecida en 1990. Le mostró la libreta negra. Marcos la hojeó lentamente, reconociendo el trazo del mapa y la advertencia escrita no abrir. «Necesito entrar ahí», dijo él. «Nadie entra en M13», respondió ella. «Oh, Alma, nadie vuelve igual». Durante las semanas siguientes, Marcos empezó a recibir sobres sin remitente. Dentro había fotografías borrosas, todas nocturnas, todas con la verja verde al fondo. En una de ellas, un destello blanco parecía asomarse entre los barrotes, como un rostro apenas iluminado por la luz de un farol lejano. Ana no quería seguir. Habló, pero aceptó darle una dirección a un almacén viejo a las afueras, donde algunos ex empleados guardaban recuerdos del parque. Marcos fue un sábado lluvioso. El lugar olía a madera húmeda y grasa antigua. Entre cajas de utilería y uniformes polvorientos, encontró una carpeta con el sello del parque y la fecha agosto 1985. Dentro había inventarios de objetos extraviados, entre ellos 2 ítems tachados con tinta roja: vestido infantil, talla 8, color azul, diadema con orejas negras y lazo rojo. No había notas sobre su devolución en Marcos. Comenzó a sospechar que lo estaban guiando deliberadamente, como si alguien quisiera que llegara a la verja, pero ¿quién? Y sobre todo, ¿por qué después de casi 3 décadas? Una noche, mientras revisaba notas en su departamento, el teléfono sonó. La voz al otro lado era femenina, susurrada. «No busques más a las niñas. Ellas ya encontraron la salida en gay». La llamada se cortó. Al día siguiente, Marcos regresó a la casa de Ana para contarle. Ella estaba más pálida que nunca. Sobre la mesa había una carta sin sello, dejada bajo la puerta. Dentro, una sola frase escrita con letra infantil: «Nosotras te vemos». Mamá Ana la apretó contra el pecho. Marcos sintió que el caso había dejado de ser una investigación y se había convertido en algo más personal, más vivo, y por primera vez tuvo la sensación de que no eran ellos quienes perseguían el misterio, sino que el misterio los estaba siguiendo a ellos. La lluvia no había parado en toda la semana, como si Orlando estuviera atrapada en un bucle de tormentas suaves pero constantes. El aire olía a tierra empapada y a hierro viejo. Marcos caminaba con el cuello del abrigo levantado, los zapatos empapados y un cuaderno en el bolsillo interno, repasando mentalmente las piezas sueltas del rompecabezas. En la carta que Ana había recibido no dejaba de rondarle la cabeza. «A nosotras te vemos, mamá». Era imposible que las gemelas la hubieran escrito, o eso le repetía a sí mismo. Aquella tarde, Marcos recibió un sobre más. Esta vez no había fotografías, sino en objeto un llavero oxidado con la silueta de un castillo. Por detrás, una inscripción apenas legible: M13, Staff Only. Sintió el frío del metal filtrarse a su piel. La llave colgante parecía hecha para una cerradura antigua, no para las modernas puertas electrónicas del parque. En esa noche, Marcos volvió a llamar a Ana. Ella no quería verlo, pero cuando dejó el llavero sobre la mesa, sus manos temblaron. Lo tomó como si fuera una reliquia. «Enrique tenía una llave así», murmuró. La guardaba en una caja con otras cosas. Hasta que la caja desapareció, Ana aceptó, por primera vez, acompañarlo. Eligieron una madrugada sin luna. Marcos aparcó lejos, en un camino lateral cubierto de maleza. La verja verde se alzaba, oxidada, con partes cubiertas de hiedra. El candado era antiguo, y la llave encajó con un chasquido que sonó demasiado fuerte en la quietud en dentro. Él
Ira cambia. El ruido distante de las carreteras desaparecía, reemplazado por un silencio pesado. El suelo estaba cubierto de hojas secas y pedazos de madera. A pocos metros, un camino de cemento se internaba hacia la oscuridad. Las farolas viejas, torcidas, parecían seguirlos con la mirada. Avanzaron en silencio. Marcos encendió una linterna, y el haz de luz reveló fachadas de edificios falsos en una calle que imitaba un viejo pueblo del oeste, con ventanas pintadas y puertas clausuradas. Todo estaba cubierto de polvo, como si hubiera quedado abandonado en mitad de un montaje. En uno de los portales, Ana se detuvo. Algo estaba grabado en la madera en dos iniciales, C y L, unidas por un corazón torpe. Pasó la stage. Po en sí. Clara y Lucía, susurró, siguieron caminando hasta encontrar una estructura más grande, con una marquesina medio caída. Las letras, ya descascaradas, apenas formaban la palabra cine. La puerta estaba entreabierta. Las butacas estaban rotas y el suelo cubierto de vidrios. En el centro del escenario había una caja de madera cerrada con un pestillo. Marcos la abrió con cautela. Dentro había rollos de película, todos sin etiquetas. Uno estaba parcialmente desenrollado. En el celuloide, a la luz de la linterna, aparecía una imagen borrosa en dos figuras infantiles de espaldas, tomadas de la mano, caminando hacia una verja idéntica a la que ellos habían cruzado. Ana retrocedió. Esto no estaba aquí antes. Al fondo del cine, una puerta conducía a un pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas de afiches antiguos, pero alguien había pintado sobre ellos frases en letra infantil. Aquí jugamos. No mires. Atrás. La salida no es por aquí. En el pasillo terminaba en otra puerta, esta más pequeña, de metal. Marcos probó la llave y giró, con dificultad. La habitación detrás era pequeña, sin ventanas. En el centro, un proyector encendido proyectaba una imagen fija sobre la pared. Una foto antigua de las gemelas, sonriendo con uniformes escolares. Pero lo inquietante no era la foto. Era del proyector salía un murmullo, como voces lejanas, susurrando en un idioma indescifrable. Ana se tapó los oídos, pero las voces parecían colarse directamente en la cabeza. A Marcos apagó el proyector. El silencio que siguió fue aún más pesado. Sobre una mesa, al lado, había una libreta. Era idéntica a la de Enrique, pero más gastada. En la primera página, en letra temblorosa, alguien había escrito: «Ellas no quieren irse». Hannah cerró el cuaderno y lo abrazó contra el pecho, igual que había hecho con la carta. «Tenemos que salir», dijo con un hilo de voz de regreso a la verja. Marcos notó algo en el candado, que él había dejado colgando abierto. Estaba ahora cerrado. Lo cesaron con la llave. Salieron y volvieron al coche. Durante el trayecto, ninguno dijo una palabra. Esa noche, Marcos revisó la libreta en su apartamento. Entre páginas con manchas de humedad y dibujos infantiles, había un mapa más detallado que el anterior, con nuevas anotaciones. Una flecha indicaba un lugar marcado como el Pozo Viejo. En el margen, otra frase: «Si llegas hasta aquí, no vayas solo». Durmió poco. Cuando despertó, el llavero ya no estaba sobre su escritorio. El mapa era tosco, dibujado con lápiz infantil, pero había detalles imposibles de inventar. Curvas exactas del sendero, árboles marcados con cruces y una flecha que terminaba en una mancha negra circular. El Pozo Viejo. En Marcos pasó la mañana revisando registros en línea, entre documentos olvidados y blogs de exploradores urbanos. Encontró una sola referencia a un pozo de mantenimiento, usado antes de la expansión del parque, tapiado en los años 80, tras un accidente. No registered. Ningún mapa oficial lo mostraban. Al caer la tarde, decidió buscarlo. No avisó a Ana. Después de lo que pasó en el cine abandonado, temía que ella se negara. Guardó la libreta en su mochila, junto con una linterna,
guantes y una cuerda. El aire olía a tormenta lejana, el sendero estaba casi oculto por la maleza. Cada paso, crujiaos o brijamaos secaos, y a ratos el silencio se rompía por el ulular de un búho. El mapa indicaba un punto donde un árbol caído bloqueaba el camino. Justo ahí, entre raíces retorcidas, vio un poste oxidado con una cadena rota. Siguió hasta que el terreno comenzó a descender. El aire se volvió más frío. Y entonces lo encontró en un círculo de piedras cubiertas de musgo, en el centro del cual una losa de cemento sellaba la boca del pozo. El suelo alrededor estaba hundido, como si alguien hubiera excavado allí hace tiempo. A Marcos rodeó el lugar. Notó marcas en la tierra, líneas rectas como hechas por un objeto arrastrado. Encendió la linterna y enfocó el borde de la losa. Entre dos piedras, algo brilló. Lo sacó en un silbato metálico, pequeño, abollado, con las iniciales Cian engrabadas. Se lo guardó en el bolsillo. El hallazgo le aceleró el pulso, pero también lo inquietó. Como había llegado hasta allí un objeto personal de las gemelas, mientras observaba, escuchó un sonido. No era el viento, ni hojas moviéndose, era un golpeteo sordo, repetitivo, como si algo chocara contra la piedra desde abajo. Se agachó, contuvo la respiración, y el ruido se detuvo. Sintió un escalofrío que no se disipó ni al levantarse. Decidió no abrir el pozo esa noche. Regresó al coche, pero al arrancar, vio algo en el asiento del copiloto, en el llavero oxidado, el mismo que había desaparecido de su escritorio. Lo tomó con manos frías. No había nadie más con él en esa noche. No pudo. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la losa del pozo levantándose apenas, y unos dedos pálidos asomando a la mañana siguiente. Marcos fue a ver a Anane. Le mostró el silbato. Ella lo tomó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se lo regalé a Lucía el verano antes de... No terminó la frase. Anne le contó lo del pozo. Ana se quedó en silencio. Luego dijo: no podemos ir solos. Llamaron a Raúl, un antiguo guardia de seguridad del parque, que conocía los rincones cerrados. Raúl, pero su voz sonaba cautelosa. Ese lugar no está en los planos por una razón. Fijaron la cita para el día siguiente, antes del amanecer. Cuando llegaron, Raúl traía una palanca y linternas más potentes. El cielo estaba gris, cargado de nubes. Entre los tres retiraron piedras del borde, dejando al descubierto parte de la losa. Raúl usó la palanca. Con un crujido, la losa se desplazó unos centímetros, suficiente para que un aire húmedo y rancio escapara a Marcos. Apuntó la linterna al interior. Solo vio oscuridad. Raúl arrojó una piedra. El sonido del impacto contra el fondo tardó demasiado en llegar. Decidieron bajar con la cuerda. Raúl fue primero. La luz de su linterna se fue haciendo más pequeña, hasta perderse en la penumbra. Luego su voz, distante: hay un pasillo aquí abajo. Y puertas. Marcos descendió después, ayudando a Anane. El suelo era de tierra húmeda. El pasillo estaba revestido con ladrillos mohosos. Las puertas eran metálicas, con pequeñas placas numeradas M12, M13. Ana se detuvo ante esta última. El número coincidía con la inscripción del llavero. La puerta estaba cerrada, pero la llave giró sin resistencia. El interior era una sala pequeña, con paredes pintadas de azul, pero la pintura estaba descascarada. En el centro, una mesa, con 4 sillas infantiles, y sobre ellas, platos de plástico con restos de comida petrificada. Ana se llevó una mano a la boca. Marcos enfocó la linterna hacia un rincón. Había una caja de juguetes antiguos, muñecas sin ojos, bloques, Team Y en la pared, dibujado con crayón. Un castillo idéntico al del parque. Raúl murmuró algo, pero su voz fue apagada por un sonido lejano, como pasos.
arrastrándose por el pasillo. Todos se quedaron inmóviles. La luz parpadeó cuando volvió. La claridad de la puerta estaba entornada. Marcos estaba seguro de haberla dejado abierta. Salieron rápido, subiendo por la cuerda, uno por uno. Al llegar arriba, el cielo había oscurecido antes de tiempo. Un trueno retumbó de camino al coche. Ana miró hacia atrás y vio que, sobre la losa ya colocada de nuevo, alguien había dejado el silbato, exactamente en el mismo punto donde Marcos lo encontró la primera vez. Nadie dijo nada durante el regreso. El día siguiente amaneció con un silencio pesado, como si el pueblo entero aguardara algo. Marcos pasó la mañana revisando de nuevo el mapa y las fotografías que tomó dentro de la sala subterránea. El dibujo del castillo en la pared no lo dejaba en paz. Ana, en cambio, parecía más inquieta por el silbato. Lo había puesto sobre su mesa de noche y juraba que, a veces, lo escuchaba sonar levemente cuando estaba sola en la habitación. Decidieron visitar a Carmen Vidal, la antigua archivista del ayuntamiento, una mujer que había trabajado allí durante décadas y que conocía los registros que nadie más se atrevía a tocar. El despacho de Carmen estaba en un edificio lateral, con paredes de yeso agrietado y olor a papel viejo. Ella los recibió con una mirada que mezclaba desconfianza y curiosidad. No todo lo que buscan está en los papeles oficiales, les dijo. Sirviéndose un café aguado, Marcos le mostró la foto de la puerta. 1013. Carmen la observó unos segundos y luego fue hacia un armario metálico con candado. Sacó un sobre manila. Dentro había recortes de periódicos, notas mecanografiadas y un cassette de cinta magnética. «Esto no existe», susurró. «Si preguntan en el archivo, les dirán que se perdió en una inundación hace 20 años. El cassette tenía una etiqueta escrita a mano: M. 21 kurang 85. Carmen les contó que, en agosto de 1985, 2 niñas fueron reportadas como desaparecidas en el parque, pero el caso se cerró rápidamente como fuga voluntaria. La fecha coincidía con la desaparición de las gemelas. Alguien quería enterrar el asunto, dijo, y no habló solo en sentido figurado. Les advirtió que escucharan la cinta en un lugar seguro. Si la tienen, es porque ya están demasiado dentro para salir, añadió. En esa noche, Marcos y Ana se reunieron en la casa de él, encendieron una grabadora antigua y colocaron el cassette. El sonido comenzó con estática. Luego una voz femenina joven, entrecortada. Nos dijeron que era solo un juego, que mamá vendría después. Un golpe fuerte interrumpió la grabación, seguido de un susurro masculino: «Difícil de entender», pero con una palabra clara: M13. Luego, un llanto infantil. La cinta se cortó abruptamente. Ana se cubrió la boca con las manos. Marcos rebobinó y escuchó de nuevo el susurro, intentando captar más. Esta vez creyó oír otra frase: «No dejes que suban». En ese momento, las luces parpadearon. El reproductor se apagó solo. Un segundo después, el silbato sonó desde el pasillo. Aunque ambos estaban en la sala, Marcos tomó una linterna y fue a revisar, pero no encontró nada. Cuando volvió, Ana estaba mirando por la ventana. «Hey, alguien en el jardín», dijo, con voz temblorosa. Afuera, apenas visible entre los arbustos, se distinguía una figura pequeña, quieta. Tenía la cabeza ligeramente ladeada. La luz de la linterna no alcanzaba a iluminarle el rostro. Cuando Marcos abrió la puerta, ya no estaban. El resto de la noche la pasaron sin dormir, repasando la cinta una y otra vez, anotando lo poco que... A las 4:15 de la madrugada, mientras el silencio era más denso, el teléfono fijo sonó. Ana contestó. A nadie habló, solo se oyó un golpeteo lento, como el que Marcos escuchó bajo la losa del pozón. Al día siguiente, decidieron mostrar la grabación a Raúl.
Él la escuchó en silencio y luego dijo: Eso es una de las salas de mantenimiento que se cerraron antes de que yo empezara a trabajar. Nunca debieron abrirse. Raúl sugirió que fueran a los archivos internos del parque, donde se guardaban las incidencias especiales bajo llave. Conseguir acceso sería arriesgado, pero conocía a un excompañero que podía ayudarles en el contacto, un hombre llamado Esteban. Aceptó encontrarse con ellos en un café de carretera. Vestía chaqueta raída y fumaba sin parar. Naomi, en fantasmas, dijo, pero lo que buscan no es un fantasma. Es un error que costó demasiado dinero encubrir. Sacó un sobre más pequeño, que contenía 3 fotografías en blanco y negro. En una mostraba el interior de la sala M13, con mesas y sillas infantiles, pero mucho más ordenada que ahora. Otra, un pasillo iluminado por bombillas desnudas. Era una imagen borrosa de 2 niñas tomadas de la mano, mirando hacia la cámara con expresión neutra en el reverso. Una fecha en 20-08-85. Un día antes de que todo pasara, dijo Esteban a Nana. Acarició la imagen con cuidado, como si al hacerlo pudiera tocar a sus hermanas. Esteban se inclinó hacia ellos y bajó la voz. Si iban a seguir, no vuelvan al pozo de noche. No todos los que entran por ahí. Completos, salieron del café con más preguntas que respuestas. Afuera, el cielo estaba encapotado y un viento frío les obligaba a encogerse en esa noche. Mientras Ana intentaba dormir en el sofá de Marcos, él revisó las fotos una vez más. En la tercera, detrás de las niñas, creyó ver algo en una sombra larga, imposible de pertenecer a nadie más en la imagen. La forma era extraña, como si estuviera inclinada sobre ellas, pero sin tocar el suelo. Cerró la foto dentro de un libro, pero cuando fue a dejarlo sobre la mesa, escuchó el silbato. Otra vez. Esta vez, el sonido venía del interior de la casa, directamente desde la habitación donde estaba la cinta. El amanecer llegó con un cielo gris y una bruma baja que cubría las calles como un manto pesado. Ana y Marcos salieron temprano rumbo al parque, llevando las fotografías y la cinta en una mochila. El plan era claro: encontrar el archivo interno, donde se guardaban los reportes de mantenimiento y seguridad de 1985. Raúl los esperaba junto a una puerta lateral del complejo, lejos de las rutas de visitantes. Vestía un uniforme sin insignias y parecía más nervioso que de costumbre. Solo tenemos una ventana de 20 minutos antes de que empiece el recorrido del supervisor, advirtió, entregándoles un manojo de llaves. La que buscan tiene una etiqueta roja. No se separan. Los pasillos internos del parque no tenían nada que ver con la fachada colorida que conocía el público. Eran corredores estrechos, iluminados por luces fluorescentes que zumbaban. El suelo de linóleo estaba gastado, y el aire olía a humedad y cables quemados. Doblaron 2 esquinas y llegaron a una puerta metálica sin rótulo. Raúl introdujo una llave distinta y empujó. Dentro, las paredes estaban cubiertas de archivadores metálicos, algunos cerrados con candados oxidados. Marcos buscó el archivo con la etiqueta roja. Estaba en el tercer cajón de un mueble alto, cerrado con llave. Una de las llaves del manojo encajó con dificultad. El cajón se abrió, liberando un olor a papel viejo y polvo entre las carpetas. Encontraron una marcada como incidente 21-08-85. Partes M13. Dentro había hojas mecanografiadas, diagramas y un sobre con negativos fotográficos. Ana leyó: Envas, baja, proyecto de entretenimiento infantil experimental, cierre inmediato por fallo de protocolo, traslado de sujetos no autorizado, clausura de acceso M13 El resto de las líneas estaban tachadas con tinta negra, excepto una nota al margen: revisar cinta. Antes de destrucción. Marcos buscó el sobre con los negativos. Al sostenerlos contra la luz, se distinguían
imágenes difusas de la sala M13 a mesas pequeñas, juguetes apilados, y, en una de ellas, dos figuras infantiles sentados, con las cabezas inclinadas hacia adelante. Raúl se acercó para mirar esto. Esto no estaba en el registro oficial. De pronto, un golpe metálico resonó en el pasillo. Raúl cerró el cajón de golpe. «Se acabó el tiempo», dijo. Salieron, apresurados. Pero al llegar a la puerta principal, encontraron el candado cerrado desde fuera. Raúl maldijo en voz baja y los guió hacia un pasillo alterno. Era más estrecho, con tuberías visibles y tramos donde la luz parpadeaba. Mientras caminaban, Ana se detuvo. «¿Lo escuchan?», susurró en un silbato lejano, pero claro. Se repetía a intervalos regulares. No parecía provenir del exterior, sino de algún punto más profundo en el edificio. Raúl quería ignorarlo, pero Marcos insistió en seguir el sonido. Después de 2 giros, llegaron a una puerta oxidada con una placa casi ilegible: M-13. -SV acceso. No estaba en el plano del parque que habían visto antes. La llave más pequeña del manojo encajó. El aire que salió de dentro era frío y húmedo, como si llevara décadas atrapado en la sala. Más allá estaba medio inundada, con charcos que reflejaban la luz de la linterna. En el centro, un triciclo oxidado descansaba sobre un costado. En las paredes, dibujos infantiles descoloridos en castillos, globos, un sol sonriente. El silbato sonó otra vez, esta vez más cerca. Ana se giró bruscamente, convencida de que alguien estaba en la habitación con ellos, pero no vio nada. En una esquina, medio sumergida en el agua, había una caja de madera cerrada con un candado pequeño. Raúl intentó abrirlo, pero estaba oxidado. Marco sacó una navaja e hizo palanca, hasta que se dio dentro. Había un cuaderno empapado y una cinta más pequeña, de las que se usaban en grabadoras portátiles antiguas. El cuaderno tenía letras, borradas por el agua, pero aún podían leerse frases sueltas. «No es un juego. No nos dejan salir. Mamá vendrá». Hannah tomó la cinta y la guardó en una bolsa plástica. «Esto tenemos que escucharlo», dijo Ana antes de salir. Marcos apuntó la linterna hacia la pared del fondo. Allí, apenas visible bajo capas de moho, había una inscripción hecha con crayón en 2 nombres, seguidos de un corazón dibujado torpemente. Eran los nombres de las gemelas. Un ruido fuerte detrás lo sobresaltó. La puerta por la que habían entrado se cerró de golpe. Raúl corrió hacia ella, pero el pestillo estaba trabado desde fuera. El silbato volvió a sonar. Ahora, justo detrás de ellos, San Marcos giró, apuntando la linterna. Pero él solo iluminó el triciclo, que se movía lentamente como si alguien acabara de empujarlo. La luz parpadeó. Por un instante fugaz, los reflejos en el agua parecieron dibujar 2 siluetas pequeñas tomadas de la mano, mirándolos. Cuando parpadearon, las figuras ya no estaban. Raúl logró forzar la puerta y salieron al pasillo. Nadie dijo una palabra. Mientras abandonaban el lugar esa noche en casa de Marcos, pusieron la nueva cinta en una grabadora portátil. La voz que surgió era la misma que en la otra grabación, pero más clara. Se oía a una niña decir: «Si me escuchas, cuéntale a mamá que seguimos aquí». Un ruido secó, como de pasos en agua, interrumpió la frase. Luego, silencio. Ana apagó la grabadora, temblando. Afuera, comenzó a llover con fuerza, y cada gota que golpeaba la ventana sonaba como un golpe, lento y constante, como aquel que escucharon bajo la losa del pozo. Ana no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de la cinta repitiendo: «Seguimos aquí». El eco mental era como una gota de agua cayendo siempre en el mismo punto, lenta, insistente, imposible de ignorar. A las 3 de la madrugada, se levantó y empezó a revisar de nuevo las carpetas que habían sacado del archivo. El olor a papel viejo llenaba la sala,
y en el silencio nocturno, el crujir de cada hoja parecía un susurro de alguien que no quería ser escuchado del todo. Marcos estaba despierto también. Sentado frente a la computadora portátil, había escaneado los negativos para ampliarlos y estudiarlos mejor. Al aumentar el contraste, las figuras en la imagen de la sala M13S hicieron más definidas a dos niñas con vestidos idénticos, sentadas en sillas pequeñas pero con las cabezas inclinadas en un ángulo extraño, como si durmieran, o como si alguien las hubiera colocado así. «Mira esto», dijo Marcos, señalando un rincón. «Aquí, detrás de las niñas. ¿Ves?» Ana se acercó. En la esquina más oscura había una sombra vertical, algo que se intuía como una figura adulta. La luz no coincidía. No podía ser un reflejo o un error de revelado. Estaba demasiado cerca y demasiado presente. Decidieron buscar más información sobre el proyecto de entretenimiento infantil experimental que mencionaba uno de los informes. No hallaron nada en registros oficiales, pero en un foro antiguo sobre misterios de Parques Temáticos, un usuario describía una atracción secreta, inaugurada a mediados de 1985 y cerrada pocas semanas después. La llamaban la Sala de los Susurros. El supuesto exemplido afirmaba que el acceso estaba fuera del mapa y que solo personal específico podía entrar. Según él, la clausura se debió a un fallo de seguridad nunca explicado. Ana le escribió un mensaje privado. No esperaba respuesta inmediata, pero a los pocos minutos recibió un texto breve así: ¿de verdad quieres saber? No busques en la biblioteca del parque. Busca en la hemeroteca municipal. Microfilms, de marzo a agosto de 1985. Ten cuidado, Ann. Hay cosas que se borraron por una razón. La mañana siguiente, fueron a la biblioteca municipal. El edificio estaba casi vacío, con el aire cargado de polvo y cera de madera vieja. La bibliotecaria, una mujer mayor, con gafas gruesas, los llevó a una sala en penumbra, donde reposaban los microfilms. Pasaron horas revisando diarios locales. La mayoría de noticias sobre el parque eran alegres a nuevas atracciones, espectáculos, visitas de personajes famosos. Pero, en julio de 1985, encontraron un artículo breve en la sección de sucesos. Un incidente en zona de mantenimiento provoca cierre temporal de atracción no anunciada. No se daban detalles, y el recorte tenía una parte arrancada en agosto. El día 21, apareció otro titular: dos niñas desaparecen en parque temático. Policía y personal niegan relación con atracción clausurada. El texto estaba casi ilegible, como si el microfilm se hubiera dañado justo en esa sección. Pidieron ver los archivos físicos, pero la bibliotecaria frunció el ceño. No hayan. Fueron retirados hace años, por orden municipal, dijo, bajando la voz. De camino a la salida, un hombre de traje oscuro se cruzó con ellos. No llevaba acreditación, pero les sonrió como si los reconociera. Cuando Ana se giró para verlo de nuevo, ya no estaba Ana ese mismo día. El ex empleado del foro volvió a escribirles. Así llegaron a ver la sala. No la abran más. Hay algo ahí que no pertenece a este lado. Esa advertencia los perturbó, pero no los detuvo. Esa noche, decidieron regresar al parque usando la llave que aún tenían. Raúl no contestó a sus llamadas, así que entraron solos por la puerta lateral. El lugar estaba envuelto en un silencio tan denso que cualquier paso parecía resonar demasiado. Caminaron hasta la puerta oxidada, con la placa M-13-S hubo acceso. Antes de abrirla, Ana colocó una pequeña cámara en el marco, apuntando hacia adentro. Al entrar, notaron que el nivel del agua había bajado, dejando una marca húmeda en las paredes. El triciclo seguía en el mismo sitio. Paró a su lado. Ahora había una muñeca de trapo empapada,
que no estaba allí antes. Marcos encendió la grabadora portátil y reprodujo la cinta. Apenas sonó la voz de la niña, un eco respondió, como si las palabras hubieran sido contestadas por otra voz muy parecida. Ana sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna. Caminaron hasta la esquina donde habían encontrado la caja de metal. El moho había crecido, cubriendo parte de la inscripción con los nombres. Al rasparlo, descubrieron algo más debajo del corazón dibujado. Había una fecha, 1988, eso es 3 años después de la desaparición, susurró Ana antes de poder seguir. Escucharon el silbato otra vez, esta vez proveniente del pasillo de entrada. Corrieron hacia la puerta, pero estaba cerrada. La cámara que habían dejado en el marco yacía en el suelo, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. Al revisar el video, vieron que segundos después de que entraran, una figura infantil apareció en el marco, mirándolos sin parpadear. Antes de desvanecerse como humo, no intercambiaron palabras, solo recogieron la cámara y salieron por una salida de emergencia en esa noche. Ana escribió en su cuaderno: no se fueron en 1985. Alguien las retuvo, y quizás aún lo haga. La grabación de la cámara se repitió en la pantalla portátil una y otra vez. La figura infantil aparecía, quieta como una fotografía, enmarcada por la puerta de hierro. Ni un parpadeo, ni un cambio en la postura. Solo estaba allí. ¿Why? Luego, no, Marcos no podía dejar de pensar que la forma en que desapareció no era natural. No fue un paso rápido, ni un movimiento que quedara borroso. Simplemente dejó de estar, como si alguien hubiera cortado un fotograma y pegado otro encima. Ana, en cambio, no podía quitarse de la cabeza la fecha a 1988, 3 años después de que las gemelas fueran dadas por desaparecidas. Todavía había algún tipo de actividad relacionada con ellas, o con quienes las habían retenido. Decidieron que la siguiente pieza del rompecabezas debía estar en los registros oficiales, no los públicos, sino los que las autoridades nunca quisieron mostrar. Para eso, Marcos contactó con un viejo conocido suyo, Eduardo, periodista de investigación retirado, que había trabajado en varios casos de encubrimientos municipales. Lo encontraron en un café de carretera, lejos del centro de la ciudad. Eduardo llegó con un maletín y un cigarro medio apagado en los labios. No deberíamos hablar de esto aquí, dijo sin siquiera saludar. Pero me intriga que hayan llegado tan lejos. Ana le mostró la foto ampliada de la sala M-13 y la imagen de la figura infantil. Eduardo la miró con detenimiento y luego dijo algo que le heló la sangre. No son las únicas, según Eduardo. En la década de los 80 hubo varios incidentes similares en otros parques y recintos infantiles del país. Siempre había un patrón. Las desapariciones se producían en áreas restringidas. La policía recibía la orden de callar y las familias eran presionadas para aceptar explicaciones ambiguas. Es un pacto, dijo. Un pacto entre empresas, autoridades y algunos grupos privados. Mantener la imagen, evitar el pánico y proteger algo que no quieren que el público vea. Eduardo accedió a buscar en sus archivos personales, pero advirtió que eso podría reabrir heridas peligrosas. 2 días después, lo citó en su casa. Tenía sobre la mesa un sobre grande con documentos. Entre ellos, había una copia filtrada de un informe policial sobre el caso de las gemelas de 1985. En la última página, en tinta roja, se leía clasificado por orden interna, código 41-N, o divulgaran, pero lo más perturbador era un párrafo intermedio, donde se describía el hallazgo de 2 menores, en estado de confusión, no identificadas, con ropa coincidente a la de las desaparecidas, observadas en instalaciones clausuradas. El informe terminaba abruptamente ahí, sin indicar qué ocurrió después. Esto significa que las encontraron. Al menos
a algo que parecía ser ellas. Susurró a Nan. Eduardo asintió, pero no parecía convencido de que fueran realmente las niñas originales. Entre los papeles había también un mapa interno del parque, mucho más detallado que cualquier plano turístico. Allí, la zona marcada como M-13 se conectaba mediante túneles a otras áreas subterráneas sin nombre, una de ellas identificada solo con un código ANS. Delta Marcos se fijó en que el túnel hacia S-Delta estaba tachado con una línea gruesa. Si cerraron ese acceso, es porque había algo más allá que no querían que nadie viera, dijo. Decidieron volver al parque una vez más, pero esta vez buscarían ese otro pasillo. Esa noche, la llave que tenían ya no funcionaba. Alguien había cambiado la cerradura, pero en un lateral del muro perimetral encontraron una sección más baja y, con algo de esfuerzo, lograron trepar en el parque. Estaba aún más silencioso que la última vez. No había farolas encendidas, ni siquiera las luces de seguridad. Se guiaron con linternas hasta el área de mantenimiento. Encontraron la puerta M13 abierta. La humedad en el aire era más densa, y el olor a óxido mezclado con algo dulzón, como flores marchitadas, impregnaba todo. Avanzaron hasta el pasillo principal, pero esta vez buscaron un desvío. Tras varios metros dieron con una pared metálica, con placas atornilladas. En una esquina, una pequeña compuerta cuadrada estaba mal cerrada. Marcos la abrió y, arrastrándose, entraron en un túnel más estrecho. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, manchados, y cada pocos metros había cámaras antiguas montadas en trípodes, apuntando hacia el pasillo vacío. Ninguna tenía cables. Tras un tramo interminable, llegaron a una puerta doble, oxidada. En el centro, pintado a mano, estaba el símbolo Delta. En la empujó. El chirrido resonó como un grito metálico. Al otro lado, una sala circular, con bancos alrededor, y un espejo enorme ocupando toda la pared frontal. Pero el espejo estaba roto en varias secciones, y detrás de los fragmentos se adivinaba otra sala, igual a esta, pero sin nadie ahí en el suelo. Encontraron otra muñeca de trapo, esta vez seca y cubierta de polvo. En su bolsillo había una tarjeta de identificación infantil con el nombre Clara escrito en letra infantil. Clara era una de las gemelas desaparecidas. Ana apretó la tarjeta en su mano, sintiendo un escalofrío recorrerla. En ese momento, algo golpeó el espejo desde el otro lado. 3 golpes secos, rítmicos. Se quedaron inmóviles, esperando. Un susurro casi inaudible se filtró a través de los fragmentos. No miren más. Retrocedieron lentamente, y al salir del túnel, Ana notó que el pasillo ya no era igual. Las paredes estaban cubiertas de carteles viejos del parque, y al final no había salida, solo una puerta cerrada con candado que antes no estaba allí. Lograron volver por el mismo acceso lateral del muro, pero con la sensación clara de que habían cruzado a un lugar donde las reglas no eran del todo las mismas en esa noche. Eduardo les envió un último mensaje. ¿Sí? ¿Van a seguir? Tengan claro que esto no es solo un caso, es una herida abierta, y no todos quieren que cierre. La llamada llegó a las 03:17 de la madrugada. No había alarma en el tono, solo un temblor frío, como si la voz viniera desde un pasillo muy largo. Ana escuchó su nombre 3 veces, antes de reconocer quién hablaba. Era Eduardo. Tins, Q venir, dijo, y luego, tras un silencio de estática en la hemos encontrado, no explicó más. El resto de la frase se deshizo entre interferencias, pero el eco de esas 3 palabras bastó para arrancarla de la cama. Marcos, que dormía en el sillón, abrió los ojos al verla vistiéndose. No hizo preguntas. Bastaba con verle la cara para entender que algo se había roto en el aire. El viaje fue un desierto de kilómetros. La carretera, iluminada solo por los faros,
Parecía una cinta infinita que atravesaba campos sin nombre. Cada tanto, un poste torcido o una gasolinera cerrada recordaban que el mundo seguía allí, aunque nada se moviera. El pueblo al que iban Santas Marís no aparecía en todos los mapas, apenas una línea costera, salpicada de muelles abandonados y casas de madera corroída por la sal. La comisaría estaba a una cuadra del puerto, una construcción baja, pintada de un azul desvaído. Dentro, un agente con ojeras profundas los recibió con una mezcla de curiosidad y cansancio. «No habla mucho», advirtió. «Llegó hace 2 días sin papeles, sin recuerdos claros, pero miró un cuaderno en el mostrador. La descripción coincide con la de una de las niñas desaparecidas en 1985. Ana sintió un tirón en el estómago. Marcos no dijo nada. La sala de entrevistas estaba fría, con una ventana cubierta por persianas metálicas, sentada en una silla de metal, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Había una mujer de unos 30 y tantos, la piel pálida, el cabello lacio hasta la cintura, y un lazo rojo desteñido sujetando un mechón, idéntico al que Clara llevaba el día de la foto en el parque. «Clara», susurró Ana, y su voz pareció doblarse en la habitación vacía. A la mujer levantó la mirada lentamente. Sus ojos no eran los de una extraña. Eran un espejo donde Ana se reconoció de inmediato. Pero no hubo sonrisa, ni alivio. Solo una frase pronunciada con dificultad. «No, ese no es mi nombre». El agente salió, dejándolos a solas. Ana, temblando, intentó suavizar la conversación. Preguntó si recordaba algo del día en que se perdió, si había estado sola, si alguien la había ayudado. La mujer la miraba con atención, pero respondía con huecos. Hasta que Marcos mencionó el parque, el cambio fue inmediato. Su respiration se volvió más rápida. Sus manos se cerraron en puños pequeños. «No vuelvan allí», dijo, y cada palabra sonó como un eco que no le pertenecía. «No es lo que creen». Él todavía está escuchando. Ana quiso preguntar quién era él, pero la mujer cerró los ojos y negó con la cabeza, como si el simple acto de nombrarlo abriera algo que no debía abrirse. Entró en ese momento, con un sobre grande en la mano. De él sacó una copia ampliada de la tarjeta hallada en el túnel del parque. La deslizó sobre la mesa. La mujer la miró unos segundos, luego apartó la vista con un leve estremecimiento. «Eso no es mío, es de otra». La frase heló el aire en el médico local. Un hombre alto con chaqueta de lana les dijo que la mujer presentaba signos de malnutrición crónica, cicatrices antiguas en muñecas y tobillos, y una temperatura corporal ligeramente más baja de lo normal. «No es inusual en casos de abandono prolongado», explicó, «pero hay algo distinto. No parpadea tanto como debería, y parece escuchar sonidos que no están aquí». En esa noche, Ana y Marcos se alojaron en una pensión frente al mar. Desde su ventana, Ana vio a la mujer sentada sola en el muelle, inmóvil bajo la luz intermitente de una farola. No se movió durante horas, ni siquiera cuando el viento levantó el pelo y dejó ver un mechón más claro, casi blanco, entre el negro nail. Medianoche, Ana bajó. El muelle crujía bajo sus pasos. La mujer murmuraba algo en voz baja, un ritmo infantil, repetitivo, como una canción de cuna deformada. «Es lo que ponían cuando apagaban las luces», dijo, sin mirarla. «¿Dónde apagaban las luces?», preguntó Ana. La mujer giró la cabeza hacia un punto de mar cubierto de niebla. «No deberían haber roto el espejo. Ahora hay más entradas». Ana sintió un frío distinto, no del viento, sino de una imagen que se formaba sola en su mente, un cristal roto, y algo del otro lado que aprovechaba la grieta para cruzar al amanecer. La mujer había desaparecido. La habitación de la pensión seguía intacta, salvo por una marca húmeda sobre la madera, como una huella incompleta que se desvanecía hacia la puerta. Eduardo estaba convencido
no volvió por sí misma. La devolvieron a Marcos. En cambio, veía esperanza. Si una volvió, la otra también puede, decía, aferrándose a la idea como si fuera cuerda de salvación. Pero Eduardo negó lentamente. A veces, lo que regresa no es lo que se fue en la mesa del comedor. Revisaron los mapas y documentos filtrados del parque, entre ellos, un plano antiguo con una nota escrita a mano en el margen en puertas reflejo, a nunca abrir, sin supervisión. Ninguna explicación, ninguna firma, solo esa advertencia. Marcos subrayó la frase con un bolígrafo rojo. Tenemos que volver, y esta vez iremos directo al espejo. Ana lo miró, sin saber si lo que veía en sus ojos era valentía o una forma más peligrosa de desesperación. Pero en el fondo sentía lo mismo en cualquier respuesta. Por terrible que fuera, ya estaba esperándolos. La entrada al parque estaba como la habían dejado en su última visita, en cadenas oxidadas, cruzando el portón y un letrero de madera que el viento golpeaba contra el poste. Pero algo había cambiado. El aire olía a metal húmedo, como si hubiera llovido por dentro de las atracciones. Eduardo les esperaba junto a la furgoneta, revisando una linterna de baterías nuevas. Llevaba un maletín con herramientas, cuerdas y un viejo reproductor de cassette. Si el espejo sigue donde estaba, no quiero que lo toquemos. Solo lo grabaremos, advirtió, aunque en sus ojos había más miedo que autoridad. Avanzaron por el sendero, que antes era una avenida principal, ahora cubierta de maleza. Los puestos de comida estaban derrumbados, las vitrinas vacías. Cada paso sobre los tablones podridos del suelo resonaba como si alguien respondiera desde abajo. Llegaron a la zona infantil. La noria oxidada apenas se distinguía contra el cielo gris. En un rincón, medio oculto por una valla caída, estaba el acceso al túnel donde habían encontrado la tarjeta. El suelo de cemento estaba agrietado, y del interior escapaba un aire frío, casi dulce, que les erizó la piel adentro. El pasillo estaba cubierto de espejos de diferentes tamaños, la mayoría rotos. Algunos reflejaban de forma distorsionada, otros no devolvían imagen alguna. Eduardo caminaba primero, iluminando cada superficie. Aquí es, dijo, deteniéndose ante un espejo, ovalado, intacto, incrustado en la pared, como si hubiera crecido allí. El marco de madera estaba tallado con figuras infantiles, pero las caras parecían apagadas. El cristal no reflejaba sus rostros con claridad. En su lugar, devolvía una imagen ligeramente desfasada, como si el tiempo en su interior corriera más despacio. Ana se acercó, sintiendo un tirón en el pecho. En la superficie vio algo moverse detrás de su propio reflejo, en una figura pequeña, de cabello recogido y vestido claro. Reconoció con un vértigo instantáneo que era la otra gemela, Clara. Susurró la figura al otro lado, ladeó la cabeza, imitando su gesto, pero sus labios se movieron sin sonido. Ana apoyó la mano en el vidrio. Al hacerlo, un frío punzante le atravesó los dedos. En el riflillo, la niña hizo lo mismo, pero sus dedos eran huesudos, como si estuvieran envueltos solo en piel. «Aléjate», dijo Eduardo, tirando de ella. Pero Ana no pudo moverse. Sentía que algo, desde el otro lado, le estaba midiendo. Marcos, con el ceño fruncido, encendió el reproductor de cassette y presionó play. Una música infantil, lenta y distorsionada, llenó el túnel. La sup del espejo se onduló, como si fuera agua. Del fondo surgió un murmullo, un coro de voces susurrando en un idioma que no reconocían. De pronto, las figuras en los espejos rotos empezaron a moverse. Independientemente de ellos, Ana vio a su reflejo girarse para mirar algo detrás, algo que en la sala real no existía. Eduardo enfocó con la linterna, y durante una fracción de segundo, todos vieron lo mismo en un pasillo interminable, lleno de puertas idénticas, y al final, una sombra alta, inmóvil,
con la cabeza ladeada en el cristal del espejo ovalado, se agrietó con un sonido seco. Una de las astillas cayó al suelo, pero, en lugar de romperse, se deshizo en polvo negro. El aire se volvió más denso. «Tenemos que irnos», dijo Eduardo, retrocediendo. «Ana ahora, pero Ana casi en trance», murmuró. «Ella está atrapada ahí, y quiere salir en la figura infantil». En el espejo, comenzó a golpear el vidrio desde dentro, cada golpe resonando en sus huesos. Marcos intentó cubrirlo con una lona, pero la tela se deslizaba como si el espejo la rechazara. En ese momento, uno de los espejos rotos reflejó algo que no estaba allí, a la mujer que habían encontrado en el muelle, sentada, observándolos con una sonrisa apenas visible. Luego levantó un dedo a los labios, pidiendo silencio. A las luces de las linternas parpadearon. La música del cassette se distorsionó hasta convertirse en un zumbido grave. El espejo ovalado se agrietó más, y a través de las hendiduras, Ana creyó ver un cielo completamente negro, sin estrellas, pero con algo que respiraba. Eduardo apagó de golpe el reproductor. Todo quedó en silencio, excepto por un sonido que no venía de ninguno de ellos pasos, acercándose desde el pasillo reflejado. Aunque en la realidad solo había pared. Sin pensarlo, Marcos arrojó la linterna contra el espejo. El vidrio estalló en una nube de polvo frío. Cuando éste se asentó, el marco estaba vacío. No había cristal ni reflejo, solo un hueco oscuro que parecía tragarse la luz. Algo se movió dentro. No esperaron a ver qué era. Salieron del túnel corriendo, con la sensación de que cada paso era seguido desde muy cerca. Afuera, la noche se había cerrado sobre el parque, aunque cuando entraron todavía había claridad en la furgoneta. Mientras arrancaban, Ana miró por la ventanilla y juró que, en la distancia, una figura pequeña se quedaba de pie junto al portón, mirándolos irse. No levantaba la mano para saludar, solo observaba. A nadie habló en el camino de regreso, pero en el bolsillo de Ana algo pesaba. Al llegar a la pensión, lo sacó Ann. Era un lazo rojo, idéntico al que había visto en el cabello de la figura del espejo. Estaba húmedo y frío, como si hubiera estado bajo el agua. Marcos lo miró, sin poder articular palabra. Eduardo apartó la vista. «Eso no deberías tenerlo aquí», dijo, y salió de la habitación. En esa noche, Ana soñó con el pasillo del reflejo. Las puertas se abrían una a una, y detrás de cada una había un espejo ovalado. En todos, la misma niña golpeando el vidrio, cada vez más fuerte. Cuando despertó, el lazo ya no estaba en la mesa. La lluvia había empezado a caer antes del amanecer, golpeando con suavidad el techo de la pensión. Ana no había dormido más de unos minutos, y esos minutos habían estado llenos de imágenes que prefería no recordar. Sin embargo, lo hacía. El pasillo interminable, las puertas que se abrían solas, y detrás de cada una, un espejo con la misma figura golpeando desde dentro. Cuando se levantó, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio demasiado limpio, sin pasos en el pasillo, sin el murmullo lejano de otros huéspedes. Abrió la puerta y encontró el corredor vacío. Las lámparas encendidas pero parpadeando, como si la luz no estuviera segura de seguir allí. En la mesa del comedor, sobre un mantel arrugado, había una caja pequeña de madera. No tenía cerradura, solo una tapa deslizable. Ana se acercó con cautela. La madera estaba húmeda, y al tocarla, una corriente de frío le recorrió el brazo. Dentro había un espejo ovalado en miniatura, apenas del tamaño de su mano. El marco era idéntico al que habían visto en el túnel, con figuras infantiles. Pero las caras, aquí, tenían los ojos cerrados, como si durmieran. Eduardo entró en la sala en ese momento, empapado por la lluvia, sin paraguas. No dijo hola, no preguntó por la caja. Solo se sentó frente a ella y encendió una grabadora de cinta. «Quiero que escuches algo», dijo.
y presionó play en la voz que salió de la grabadora. Era suave, temblorosa. Si alguien encuentra esto, no la dejen salir. No importa lo que diga. No importa lo que prometa. Hannah reconoció esa voz. Era la suya, pero nunca había grabado esas palabras. A la cinta siguió, con el sonido de pasos y un golpe seco, como un puño contra cristal. Luego, un susurro en ya casi. El espejo en miniatura vibró ligeramente sobre la mesa. Marcos apareció en el umbral, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Llevaba en la mano un lazo rojo. Lo encontré en mi almohada, dijo. Dejando el lazo junto al espejo, el lazo se deslizó por sí mismo hasta tocar el marco, y en el cristal apareció algo primero, una niebla gris. Luego, una figura pequeña, de pie, mirando hacia afuera. Sus ojos eran completamente negros. Ana retrocedió, pero Eduardo no apartó la mirada. «Ella quiere cambiar de lugar contigo», dijo, como si hubiera estado esperando este momento. En el reflejo, levantó una mano, y en el cristal apareció una grieta que se abría lentamente. Del otro lado, el aire parecía más oscuro, más pesado. En Marcos dio un paso atrás. «No podemos dejarla salir, Am». Pero Ana sintió algo distinto, no miedo, sino una atracción extraña, como si parte de ella hubiera estado esperando este contacto toda la vida. ¿Y si no es ella la que está atrapada? «Why, si soy yo», murmuró. Eduardo cerró la grabadora y empujó la caja hacia ella. «Tienes que decidir ahora». La lluvia golpeaba más fuerte contra las ventanas. Cada gota parecía un dedo llamando desde fuera. Ana se inclinó sobre el espejo, viendo cómo su propio reflejo se distorsionaba hasta parecer otra persona. Del otro lado alzó el lazo rojo, idéntico al que Marcos había encontrado, y lo dejó caer hacia adelante. Pero en lugar de chocar contra el cristal, atravesó la superficie, cayendo en la mesa. En la grieta, en el espejo creció. Del otro lado, una brisa helada escapó a la habitación. El olor era el mismo que habían sentido en el parque en metal húmedo. Y algo más, algo como tierra vieja. «Si lo rompes, no volverá», dijo Marcos, tensando la mandíbula. «Si lo rompo», respondió Ana, con voz baja, «tal vez yo tampoco». El reflejo sonrió por primera vez, y en esa sonrisa, Ana vio algo que no debían: la certeza de que, pasara lo que pasara, ya había ganado. El reloj de la pared marcó las 6:00. La lámpara parpadeó una vez, y la grieta se cerró de golpe. El espejo volvió a estar intacto, pero en él, la figura ya no estaba. Ana miró su reflejo y se encontró con unos ojos completamente negros. Eduardo apagó la luz. «La historia empieza de nuevo», dijo, y salió de la sala. Marcos se quedó inmóvil, mirando a su hermana, sin saber si era realmente ella. Afuera, la lluvia cesó. El aire se volvió denso, como si el día no quisiera comenzar. Ana tomó el lazo rojo de la mesa y se lo colocó en el cabello. La cinta se apretó sola, como si tuviera vida. «Vamos», dijo ella, con una voz que no era del todo suya. «Tenemos que volver al parque en la calle». La furgoneta les esperaba con el motor encendido. Las luces delanteras iluminaban la carretera, vacía, pero al fondo, entre la neblina, se dibujaba la silueta de un portón de hierro, abierto mientras subían. Marcos pensó en la grabación, en esas palabras que no podía sacarse de la cabeza: «No la dejen salir», y se preguntó si ya era demasiado tarde. La puerta de la pensión se cerró sola detrás de ellos. En la mesa del comedor, el espejo en miniatura quedó abandonado, reflejando un pasillo interminable con puertas cerradas. Una de ellas empezó a abrirse lentamente. El sonido del viento se coló por la ventana rota de la furgoneta, pero Ana lo escuchaba como si fueran voces, llamándola por su nombre. Y cuando miró por el retrovisor, creyó ver, en el asiento trasero, a la niña con el vestido claro,
sentada tranquilamente, peinándose con los dedos en la carretera, desapareció bajo las ruedas. La neblina lo cubrió todo, y el mundo, o lo que quedaba de él, pareció inclinarse hacia adelante, como si fuera a tragarlos de una sola vez. El lazo rojo, ahora húmedo, cayó al suelo del vehículo. Nadie lo recogió.